Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema clave porque todavía no tenemos ministro de Economía. Ayer el propio presidente Vizcarra confirmó que David Tuesta se iba, dijo chao, ya no voy más. Probablemente siga o haya vuelto a España y no sabemos quién va a ser el nuevo ministro de Economía. Para conversar de esto estamos con el ex viceministro de Economía y profesor de Pacífico Business School, Enzo De Filippi. Enzo, muchas gracias por acompañarme esta noche. Hola Omar, muchas gracias por invitarme. En principio, tu opinión nos agarró francamente, no sé si de sorpresa, porque ya había rumores la semana pasada de una eventual renuncia de Tuesta, él lo desmintió y salimos con la noticia de que había renunciado. ¿Cómo tomas esto en un contexto donde hemos visto constante enfrentamiento, no solamente con Villanueva, sino que ya en la última parte con el propio presidente Martín Vizcarra? Sí, mira, el gobierno tiene 10 semanas y ya nos hemos dado cuenta que tiene la tendencia a ceder ante la mínima presión. Antes hemos tenido gobiernos que no han sido muy firmes, sí, pero habían ciertas líneas matrices que no se cambiaban. Con el MEF no se metía nadie, ¿ya? Con los reguladores tampoco. Este gobierno empezó pretendiendo socavar la autonomía de los reguladores. El caso de SUNAS, un pequeño grupo de pobladores de Moquegua, no quería pagar el costo real del agua, sin el cual, por cierto, seguirán enfermándose de enfermedades relacionadas con el estómago, ¿no? Por consumir agua que no está bien tratada. Siguieron los transportistas. El gobierno dijo que estaba dispuesto a conversar sobre los peajes. Eso ya daba una mala señal. Y ahí empezó, ahí recuerdo que el propio Tuesta salió y dijo, bueno, yo no sé, pero los contratos de concesión no se revisan. Y mira, la semana pasada yo escribí una columna que decía, bueno, ya van 3, el viernes iban 5, ¿no? Inclusive ahora la extensión del régimen especial agrario también está en veremos, porque el gobierno pidió facultades al gobierno para extender. Y ahora ha dicho que va a presentar un proyecto de ley para que lo vea el Congreso. Es un tema demasiado técnico como para que... Sí, no. Y el impuesto a la renta, a los trabajadores, ha habido una serie de cosas... Pero todo idas y vueltas, que fíjate, Omar, el presidente el lunes salió a decir que busca impulsar el crecimiento a través de la inversión y de la mejora de la recaudación. Ambas cosas requieren credibilidad. Claro. Y lamentablemente está socavando su propia credibilidad el gobierno con tantas idas y venidas. Si no quieres, por ejemplo, extender o meterte en el problema de discutir el tema del régimen especial agrario, pues no lo propones, ¿no? Pero ahora que ya lo propusieron, está en la discusión, es un tema bien técnico que si es que no se promueve o si es que no se extiende, o se extiende con unas condiciones que no son razonables, mucha gente va a pagar las consecuencias. Bueno, ya lo pusieron ahí, tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Me preocupa algo, creo que es importante y tiene que ver con la plata que le ingresa a la economía. Estamos en una situación de déficit, estamos gastando más de la plata que ingresa. Y en ese contexto, en esa coyuntura, va a haber más protestas. Se viene una protesta magisterial que ya anunció este profesor Pedro Castillo que se las trae. No me sorprendería que luego aparezcan protestas de otros productores, como ocurrió con la papa. Es decir, ¿qué ministro de Economía, qué perfil va a tener que tener ese ministro de Economía y quién va a querer aceptar la cartera de Economía en una coyuntura de ese tipo? Mira, el ministro Tuesta, y hay que reconocerlo, yo creo que es un acto patriótico el haber seguido después de la tirada para atrás del gobierno en cuanto al impuesto a la renta. Y sin embargo, así le pagan. El ministro ha renunciado porque de la negociación con los transportistas salió que el gobierno ya había aceptado que devolverle 80 céntimos por galón a los transportistas. Subieron 40 y ahora le devuelven 80 céntimos. ¿Ok? Entonces, no le quedaba otra, ya había cedido una, se había tragado un sapo bien grande y, bueno, le pagaron así y por supuesto que el hecho que lo que se ha conocido, que la renuncia la ha entregado directamente
al presidente y no ha pasado por el presidente del Consejo de Ministros, dice mucho, ¿no? Creo que te da una idea de la falta de coordinación al interior del Ejecutivo. En lo que un gobierno necesita es planificación. Más allá de visión y ambición, vamos a suponer que no eres muy ambicioso. Bueno, lo poco que vas a hacer, lo piensas, lo coordinas y evitas contradecirte, ¿no? Sobre el punto particular de los transportistas, efectivamente, ¿no? Ayer vimos el acuerdo, se les va a devolver 80 centavos, e incluso van a hacer unas mesas para ver el tema de los peajes, que ha quedado ahí pendiente. ¿Qué impacto eso va a tener realmente? Porque uno dice 80 céntimos por galón, no lo visualizo, pero ¿qué impacto va a tener eso? Y me preocupa algo, que algunos amigos del MEF me decían que no participó el MEF en estas reuniones. No, justamente el MEF no participó porque no tiene por qué participar, porque es política del MEF no discutir impuestos con el sector privado. Obviamente, ¿no es cierto? Puedes conversar con ellos en el sentido de recabar información, pero tú no discutes y mucho menos acuerdas cuánto van a subir los impuestos, porque los criterios son otros y por supuesto a nadie le gusta que le suban los impuestos, por más necesario que sea. Ese es el hecho, que el gobierno, el MEF, no haya participado en la negociación y que se hayan discutido temas tributarios y que el ministro de Transporte haya podido negociar temas tributarios que no son de su competencia, claro, con el apoyo del presidente y por lo menos del presidente, no sé del Consejo de Ministros, pero con el apoyo del presidente, mira, a cualquiera que no sea David Tuesta, le costaría mantenerse en el cargo, porque ¿no? yo quisiera saber que el ministro Edmer Trujillo ahora me diga cuánto efectivamente eso va a implicar en menos recaudación, ¿no? Porque no es su competencia, no tiene por qué saberlo. Ahora, más importante, Omar, cuando las agencias calificadoras de crédito, de lo cual depende mucho de la inversión privada, ven un país, ellos no están viendo temas puntuales, ¿ya? Podemos haber cambiado las reglas fiscales, podemos haber cambiado ciertas cosas, pero como su mirada es largo plazo, lo que ven es la capacidad que tenemos los peruanos para solucionar los problemas. Lo que está haciendo el gobierno es minar la fortaleza más importante para esto, que es la credibilidad. ¿Qué credibilidad va a tener el gobierno ahora de que cualquier medida que haya que tomar, se va a tomar? Yo creería que el presidente se ha tomado 10 semanas en, no sé si destruirla, pero dejar la herida de muerte. No, vi un reporte esta tarde de Eurasia Group que decía que efectivamente no ven ya, después de la salida de David Tuesta, que este gobierno tenga la fortaleza necesaria para emprender las reformas de fondo que se necesitan y que son complicadas, y que tú sabes que son complicadas. Sí, son muy complicadas. Ahora, habría que ver quién es el ministro que entra, las condiciones que impone. Yo creo que es lo mínimo que debería hacer cualquier ministro. Necesitamos un ministro, alguien tiene que sentarse allí. Los nombres que han estado voceando, bueno, hay mucho de rumores, pero digamos, no he visto ningún nombre que me preocupe. Habría que ver si es que es cierto. Ellos van a tener que ver. El que se siente allí va a tener que ver qué hace con las pedidas de facultades legislativas. En mi opinión no debería cambiar, pero es posible que quieran cambiarlo. El tema del régimen general agrario es muy, muy importante. El tema de la recaudación, mira, en el corto plazo la economía está retomando su crecimiento de mediano plazo. El 2016 la dejamos en 4%. Si se cayó fue por una impericia del gobierno, del manejo económico del gobierno de Kuczynski. Ahora está retomando. Eso implica una mejor recaudación. Quizás en el cortísimo plazo el tema de la recaudación puede descansar en medidas de administración tributaria, es SUNAT, pero en largo plazo necesitamos definitivamente algún tipo de reforma tributaria que, luego de lo que está ocurriendo, es difícil confiar que se va a dar, aunque se necesite. Y eso es bien serio.
Claro, porque vamos a ver efectivamente en los próximos meses un tema de recuperación, porque hay mayor inversión minera, pero me preocupa un tema que es la gente, los trabajadores. Lo que hemos visto en los últimos años es que el empleo informal está aumentando y no vemos que ese panorama esté cambiando mucho, que digamos. Bueno, la informalidad es un tema estructural que es muy difícil cambiar, sobre todo en el corto plazo. Para cambiar eso se requiere unos acuerdos políticos, claro, que dadas las circunstancias está difícil. Y yo cuando vi cuando empezó el gobierno y se notaba que había algún encuentro, un punto de encuentro entre Villanueva Vizcarra y el fujimorismo, claro, yo tuve Tenías el caudal político, los votos para emprender esas reformas. No sé si tenías nada que perder, hacer algo. Exacto. ¿Ya? No ser tan taimado, quizás no tan ambicioso, pero no necesariamente tan taimado. Yo he visto que esa coyuntura ha sido desperdiciada y el gobierno, así como dice una cosa, dice la otra, ¿no? El gobierno de la chimantrufia. Realistamente, digamos, el próximo ministro de Economía, ¿qué puede hacer? ¿Qué espacio realmente va a poder tener el siguiente que ocupe esa cartera? Mira, depende mucho de lo que acuerde con el presidente. No creo que algún ministro de Economía vaya a juramentar sin haber trazado las líneas y decir, bueno, si no hago esto me voy. Mucho espacio no tiene porque lo que se requiere hacer no es exactamente algo que la gente le guste, que es pagar más impuestos, dado que los servicios que recibimos del Estado tampoco son muy buenos, que digamos. Como lo que decía, yo creo que lo que puede hacer es ajustar temas de administración tributaria que están dentro de su competencia, que no requiere ir al Congreso para aprobarlo. Y, bueno, confiar en que las negociaciones políticas impidan que se pongan, digamos, que se pasen leyes totalmente controversiales y de efecto potencialmente negativo, como las que estaban en el Congreso con respecto a la cédula viva de las Fuerzas Armadas. En el caso de la huelga de los maestros, ahí no hay mucho espacio. No hay mucho espacio fiscal como para seguir aumentando sueldos. El gasto público en el Perú es muy rígido porque gran parte son sueldos y los sueldos deberían aumentar de acuerdo a el incremento de productividad. Y eso no depende de una negociación, ¿no? Ahora, ayer escuchamos al propio presidente salir y hablar de que él le iba a cobrar a las grandes empresas, las grandes deudas que tiene el Estado peruano con esas empresas, y entiendo que se refiere a Telefónica, se refiere a Scotiabank y una serie de grandes empresas, ¿no? Pero mira, ¿es real? Hablaba de 1.2% del PBI. Si es que las cobras todas, pero a ver, aquí hay un tema, ¿no? Las empresas tienen derecho a reclamar lo que creen que está mal cobrado. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? No depende del gobierno. Si dependiese del gobierno ya se hubiera cobrado. Depende del Poder Judicial y el Tribunal Fiscal y eso. No es, o sea, si no se cobra no es por falta de voluntad política. No es que un ministro puede decir, no, ¿sabes qué? Tú eres buena gente, no te voy a cobrar. Eso no ocurre, eso no ocurre. Si no se ha cobrado es porque esas deudas están judicializadas y son temas que si tú me preguntas qué opino, yo te diría, habría que verlo con mucho detalle porque no me queda claro que el Estado tenga la razón. Sé que es poco popular decirlo, pero no me queda claro. Entonces, decir que se va a cobrar, bueno, vas a cobrar si es que el Poder Judicial te da la razón, ¿no? Es un anuncio para las tribunas. Mira, por ahí no, además son 3.000 millones en total, creo que eso no, o sea, no te soluciona el problema, ¿no? Tú tienes que reducir 2 puntos 2,5 puntos de PBI, de déficit fiscal en 3 años, eso son como 5.000 millones de dólares, 3.000 millones de soles son nada, o sea, medio punto el PBI, necesitas 10 de esos como para cerrar el déficit a un nivel razonable hacia el 2021, ¿no? Algo se va a poder hacer con
con, como te digo, administración tributaria. Pero eso también requiere credibilidad. Mira el fracaso de la amnistía tributaria. ¿Por qué no hemos, o sea, por qué se ha recaudado en la amnistía tributaria una fracción de lo que se pensaba recaudar? Porque nadie cree que el no declarar el dinero que tiene fuera va a tener consecuencias negativas. Entonces, eso es credibilidad. Y las idas y venidas, el decir ahora sí y mañana no, lo que hace es minar la credibilidad del gobierno. Y con eso es bien difícil gobernar. O sea, la credibilidad es la base de la política. ¿Qué es el poder? ¿Cómo se ejerce el poder? Es credibilidad. ¿Cómo ves el lado de la reconstrucción del norte? Que es otro tema clave. A PPK le estalló en la cara, ha sido lento. Vizcarra dijo que ahora sí esto va a andar, va a marchar. Sí, mira, yo creo que ahí, creo que es de locos pensar que vas a tener resultados diferentes haciendo lo mismo. El problema de la reconstrucción del norte es que le han encargado a gobiernos subnacionales muchísimo más, le han dado muchos más encargos y mucho más presupuesto de los que puede hacer. Y en vez de que gran parte de la reconstrucción se haga a través de los ministerios que es parte de su trabajo, o de tener quizás algún asesor, consultor en cuanto a project management, lo que has hecho es aumentar inclusive la proporción que se le da a los gobiernos subnacionales que tienen poca capacidad de gasto, ¿no? Lo que había hecho PPK era terrible. Lo que había hecho PPK era darle a los gobiernos subnacionales que no gastaban un chivo expiatorio en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, porque decían que cualquier cosa que no ocurría, la culpa la tenía él. Ahora, o sea, en vez de solucionar ese problema, le están dando más presupuesto. Entonces, yo no sé, o sea, que eso va a caminar, yo creo que va a caminar. De hecho, ya está comenzando a caminar lo que se inició hace ya bastante tiempo. Pero que va a ser rápido, lo dudo. Pero estuvo bien enfocado, ¿no era? Alguna vez le escuché, creo que era Pablo Secada, hablar de que no hubiese sido mejor contratar estas grandes empresas, constructoras que te hacen todo y te mapean en parte sí, pero mira, el niño no fue peor porque en el gobierno de Humala, no sé si recordarás, se hicieron un montón de obras de prevención. Y esa obra de prevención no se le encargaron a una autoridad fuera de la estructura de los ministerios. Era que el presidente tomaba nota a los ministros lo que habían hecho de acuerdo a los cronogramas. Cuando o sea, lo que se hizo con la autoridad de reconstrucción con cambios fue replicar el Forsur, que fue un fracaso. No funciona así, para los peruanos o sea, no funciona así. ¿Has podido tener una consultora que te asesore? Sí. Que ejecute, mira, no estoy tan seguro, es posible que sí, pero digamos, esas son discusiones ya contrafácticas que creo que no tienen ningún correlato práctico, Omar. En lo que tenemos ahora es mucha necesidad y dinero colocado y recursos colocados en gobiernos subnacionales que van a tener que aprender a gastar. ¿Te preocupa, para terminar, Enzo, una convulsión social? Vemos gente en las calles protestando, tenemos elecciones en octubre y la cosa se puede poner complicada. Eso podría ocurrir en cualquier momento, pero cuando el gobierno se la pone facilito, ¿no? Cuando el gobierno da muestras de ceder ante cualquier grupo organizado, lo que estás haciendo es incentivando la protesta. Y lo que yo temo es que si el gobierno cree que va a poder durar cediendo y dándole a todo el mundo lo que pide, va a llegar un momento en que no pueda dárselo, o porque no está en sus manos, o porque lo que pide es lo contrario a lo que pide otro grupo. Y en ese momento, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a usar la fuerza? ¿Con qué legitimidad? ¿Qué no debería hacer, con esto acabo, el próximo ministro de Economía? Lo que no debería hacer es seguir dando muestras de debilidad. La firmeza no tiene por qué ser violenta, pero si tú dices que vas a hacer algo, lo tienes que hacer. Lo que no debería hacer entonces, creo yo,
es decir una cosa y hacer otra. Perfecto, Enzo. Muchas gracias. Enzo De Filippi, ex viceministro de Economía y profesor del Pacifico Business School. Pacifico Business School. Volvemos con más.